Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de GPS con Carlos Murillo. Hoy tendremos una conversación sobre el 75 aniversario de Naciones Unidas con un invitado especial, Mario Rodríguez, a quien luego presentaré. Pero antes, mi comentario inicial. Tras la muerte de la jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Ruth Ginsburg, sin duda un ícono en la historia de la Corte Suprema estadounidense, pero también una defensora de los derechos humanos en los Estados Unidos. Una pérdida, sin duda, para la democracia estadounidense y para los Estados Unidos en general. Ante ello, el presidente Trump propuso a Amy Barrett, una católica ultraconservadora, pilar de la derecha religiosa estadounidense, a ocupar el puesto en la Corte Suprema de Justicia. De ser aprobada Barrett, habría un reacomodo en la relación entre conservadores y progresistas en la Corte Suprema en términos de 6-3 a favor de los conservadores. Desde mi perspectiva, lo que está haciendo Trump es preparando el terreno para tener una mayoría consolidada en caso de que no ganen las elecciones presidenciales y desconozca el resultado, como ya lo anunció, y ante ello llevaría el caso a la Corte Suprema en última instancia. Sin duda, esto es un golpe más a una democracia estadounidense que ya tiene rato de estar deteriorándose. Es una democracia en decadencia que, si la sociedad estadounidense no hace un esfuerzo, perderá toda la credibilidad que ha tenido en el pasado y que, repito, ha venido deteriorándose en los últimos tiempos. Veremos qué pasa en este momento, pero antes de empezar, sin duda voy a referirme a otro tema que es importante por la relevancia que tiene el inicio de la Asamblea General de Naciones Unidas la semana pasada, en una coyuntura particular, porque por primera vez no hay un número significativo de mandatarios presentes en la sede en Nueva York, sino ha sido prácticamente una asamblea virtual. Me voy a referir a algunos de los discursos presentados al inicio de esta Asamblea General. Sin duda, estos discursos reflejan la tendencia de cada mandatario y nos ofrecen una panorámica del contexto mundial. Me refiero sobre todo a los discursos de Donald Trump, de Xi Jinping y de Vladimir Putin, complementados con los de Emmanuel Macron y el del presidente de Costa Rica. Las intervenciones de los tres primeros evidencian el estilo hegemónico de cada una de estas superpotencias. Donald Trump se centró en la defensa del unilateralismo intervencionista que ha caracterizado su gestión, dedicando una buena parte de su intervención a atacar a China y enfatizar los temas de la agenda de política exterior de la Casa Blanca. Estados Unidos, después de haber invertido más de $2 billones para nuestro ejército, es también de lejos la nación más poderosa del mundo. El futuro no le pertenece a la globalización, le pertenece a los patriotas, le pertenece a las naciones soberanas e independientes que protejan a sus ciudadanos, respetan a sus vecinos y honran las diferencias que hacen cada país especial y único. En 2001, China fue aceptada en la
Organización Mundial del Comercio. Nuestros líderes entonces argumentaban que esta decisión llevaría a China a liberalizar su economía y a fortalecer las protecciones para entregar cosas que eran inaceptables para nosotros. Ha adoptado un rol económico que depende de las barreras masivas, con subsidios estatales, manipulación de precios, transferencia de falsa tecnología y el robo de propiedad intelectual. Y también ha comercializado con secretos a gran escala. Estados Unidos no busca conflictos con otras naciones. Nosotros deseamos paz, cooperación y ganancia mutua. Por su parte, Xi Jinping mostró un tono propio del estilo confucionista de su proyecto hegemónico, constituyendo una especie de respuesta al discurso de Trump y una descripción de cómo China concibe el mundo y las relaciones internacionales, destacando el rol cooperativo que desde la perspectiva de Pekín tiene esa potencia frente a la COVID-19. Ayer, en la reunión de alto nivel para celebrar el 75º aniversario de las Naciones Unidas, se celebró una reunión significativa en la que se renovaba nuestro compromiso firme con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, sobre la base del análisis de las lecciones históricas que nos dejó aquella guerra antifascista. Las economías principales deben aumentar sus esfuerzos, además de su propio relanzamiento económico, y han de fortalecer la coordinación macropolítica para contribuir a la recuperación de la economía mundial. Frente a la pandemia, hemos de atender y apoyar a los países en desarrollo, especialmente a los africanos. La comunidad internacional debe tomar oportunas y enérgicas medidas en el alivio de su deuda y el otorgamiento de nueva asistencia, asegurar la debida implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y ayudarles a superar las dificultades. China ya cuenta con varias vacunas candidatas que han entrado en la fase 3 de ensayos clínicos. Una vez que estén disponibles, las ofreceremos como bienes públicos globales, priorizando los países en vías de desarrollo. Esta pandemia nos recuerda que vivimos en una aldea global interconectada e interdependiente. Los distintos países son estrechamente entrelazados, están interconectados y la humanidad comparte un futuro común. Repudiar las disputas ideológicas, superar la trampa del choque de civilizaciones y, lo que es más importante, respetar mutuamente el camino y la modalidad de desarrollo escogido soberanamente por cada país, con miras a hacer de la diversidad una inagotable fuerza motriz para el progreso de la sociedad humana y preservar la convivencia natural de las diversas civilizaciones humanas. Segundo, esta pandemia nos enseña que la globalización económica es una realidad objetiva, indisputable y una corriente histórica. Debemos mantenernos fieles al multilateralismo y defender el sistema internacional centrado en las Naciones Unidas como elemento central. China es el mayor país en vías de desarrollo y es un país que siempre sigue el camino del desarrollo pacífico, abierto, cooperativo y compartido. Nunca pretendemos ni buscaremos la hegemonía ni la expansión y nunca procuraremos las supuestas esferas de influencia. No tenemos la menor intención de entrar ni en una guerra fría ni en una guerra caliente con ningún país. Al contrario, siempre persistimos en solventar las diferencias mediante diálogos y solucionar las disputas a través de negociaciones. Espero que podamos promover un nuevo tipo de relaciones internacionales y una comunidad de futuro compartido para la humanidad y que juntos podamos hacer del mundo un lugar mejor para todos. Para Vladimir Putin, lo relevante está en el rol de la ONU y atender una reforma del sistema como parte de un proyecto euroasiático que propone Moscú, modelo propio de la hegemonía ortodoxa.
Naciones Unidas no han dejado de cumplir con su misión, la de proteger la paz, promover el desarrollo sostenible de los pueblos y los continentes y garantizar que se puedan mitigar las crisis locales con su asistencia. Este enorme potencial y esta experiencia y pericia de las Naciones Unidas es pertinente y sigue constituyendo una base sólida para seguir avanzando. Y es que, al igual que cualquier organización internacional o entidad regional, las Naciones Unidas deben seguir adaptándose y evolucionar conforme a las dinámicas del siglo XXI y adaptándose con coherencia a las realidades del mundo moderno, que se ha vuelto cada vez más complejo, multipolar y multidimensional. Estos cambios han tenido un efecto sobre el órgano principal de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad. La idea por la que nosotros abogamos a la hora de lograr un crecimiento integrador de calidad. Y en eso se basa, de hecho, la gran alianza euroasiática que hemos impulsado con países de Asia y Europa sin excepción. Se trata de ser pragmáticos y de reconocer su relevancia creciente. Debo subrayar una vez más que Rusia desplegará los esfuerzos necesarios para contribuir a la resolución pacífica, política y diplomática de las crisis y conflictos regionales, garantizando con ello la estabilidad estratégica consiguiente. En cuanto a las disputas y diferencias, en momentos de desconfianza entre algunos colegas, debemos impulsar iniciativas que nos unan y sean constructivas para que entre todos controlemos las armas y garanticemos que se fortalezcan los regímenes de los tratados existentes en este ámbito. Esto incluye también la prohibición de las armas químicas, biológicas y toxínicas. Me gustaría también que se logren arreglos y acuerdos amplios que garanticen una arquitectura de seguridad internacional que tengan en cuenta la experiencia previa y también las realidades actual y futura en los ámbitos político y militar, en particular Rusia. Emmanuel Macron, presidente francés, evidenció la necesidad de reformar el sistema internacional y atender los temas urgentes de la agenda mundial, mostrándose como un líder conciliador. Nuestra casa común está en desorden igual que nuestro mundo. Sus cimientos se erosionan, sus muros se resquebrajan por los golpes de quienes la construyeron. Caen tabúes que considerábamos inviolables como la guerra de anexión, el uso de armas químicas, las detenciones masivas en total impunidad. Y se vulneran algunos de los derechos que dábamos por adquiridos. Y nuestro sistema internacional, lleno de rivalidades, ni siquiera logra sancionar esos abusos. Carlos Alvarado optó por un discurso idealista, intentando recuperar algunos de los principios de la política exterior tradicional de Costa Rica, abandonada hace buen rato. Se centró en la COVID-19 y lo que denomina la economía del coronavirus, pidiendo reformas a la ONU, sobre todo al Consejo de Seguridad, para convertirlo en un Consejo de Seguridad Humana, un concepto, por cierto, superado en la actual coyuntura mundial. La solidaridad y el multilateralismo cobran hoy un mayor sentido. El altruismo y los valores supremos deben orientarnos, no solo porque son los correctos, sino porque hoy tanto el interés altruista como el egoísta se unen en el entendimiento de que no habrá bienestar individual o nacional si no hay bienestar compartido y mundial. La propuesta que Costa Rica impulsa es el Fondo contra la Economía del COVID-19, o FACE por sus siglas en inglés. FACE sería un fondo de apoyo extraordinario de $500 billion, financiado con el 0,7% del Producto Interno Bruto de las economías más grandes y fuertes del mundo, aquellas que representan el 80% del PIB mundial. El Consejo de Seguridad, a su vez, debería variar su nombre y adoptar el de Consejo de Seguridad Humana. Nuestros recursos y nuestras prioridades deben confluir en la concreción del programa de desarrollo humano más ambicioso y completo jamás concebido, la Agenda 2030. Si el COVID es una alerta temprana a la humanidad, la crisis climática y la desigualdad son las grandes amenazas a la seguridad humana de esta y la próxima generación.
Costa Rica renueva su compromiso con un multilateralismo centrado en la dignidad de las personas, en especial las más vulnerables. Un multilateralismo ágil y de acción. Creemos con firmeza que la seguridad internacional, la seguridad nacional y la seguridad humana no están antepuestas. Tampoco podemos hablar de sostenibilidad sin tomar las acciones necesarias para la protección efectiva del océano y su biodiversidad. Por eso, Costa Rica participa activamente en las negociaciones del nuevo acuerdo para la protección de la biodiversidad en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales. Sin duda, los discursos presidenciales al inicio de la Asamblea General de la ONU permiten obtener una perspectiva general del sistema internacional y de las relaciones internacionales. Ese era ese resumen de temas de cinco mandatarios. Antes de presentar al invitado de hoy, me refiero al comentario de Edu Pizarro, que se refiere hacia el interés de China para acercarse a África, es por petróleo o por la idea de la nueva ruta de la seda o por ambos. Sin duda es un proyecto global y Edu, estoy preparando para un próximo programa durante octubre un análisis más detallado respecto a China. Ahora sí, permítame presentar al invitado. Es Mario Rodríguez Castillo, nicaragüense, licenciado en Derecho. Tiene una maestría en diplomacia de la Universidad de Costa Rica, la cual se cursa en el Instituto del Servicio Exterior Manuel María Peralta, adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores. Tiene un posgrado en educación universitaria, en docencia universitaria, pero sobre todo en su experiencia, y por eso la invitación, primero como parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua durante un buen tiempo, director de Soberanía y Tratados y primer secretario en la misión diplomática de Nicaragua en la ONU. De ahí que conoce de primera mano la dinámica de Naciones Unidas. Bienvenido, Mario José. No se le olvide activar el micrófono, eso es importante. Y gracias por aceptar la invitación a GPS con Carlos Murillo. Buenas noches a todos y muchas gracias, don Carlos, por la invitación. Sí, efectivamente, tuve una temporada en Naciones Unidas hace como 20 años atrás. Y fue una experiencia muy interesante porque yo había negociado a nivel bilateral y había negociado a nivel regional, digámoslo así, a nivel centroamericano. Y la experiencia tanto bilateral como regional es muy distinta a una negociación multilateral. Cuando recibimos a una delegación extranjera, fácilmente nos acomodamos a las personas de la delegación, a los temas, y es muy fácil en una semana concertar acuerdos específicos, ya sea memorándum, un tratado, un acuerdo, un convenio, se puede concertar en poco tiempo. A nivel centroamericano es un poco más complicado porque es la interacción con distintos países. Si bien nos parecemos mucho, a veces nos cuesta ponernos de acuerdo, pero en el sistema de Naciones Unidas la negociación es mucho más compleja. Entonces hace 20 años que estuve por allá me encontré con esa dinámica distinta y básicamente Centroamérica forma un pequeño mínimo bloque, el GRUCA, que es conocido Grupo Centroamericano. Luego este GRUCA, en aquel entonces nos reuníamos con el conocido Grupo de Río, que hoy es la CELAC, y en Grupo de Río tratábamos de ponernos de acuerdo, y ahí sí yo sentía que la dinámica era mucho más compleja, ponernos de acuerdo a nivel de América Latina sobre determinados temas. En fin, cuando
participábamos en negociaciones de todos los bloques y nosotros, digo, de la América Latina y el Caribe pertenecemos a dos movimientos, a dos grupos de negociación grandes, digámoslo así. El movimiento de los no alineados, que ha caído un poco en desuso, pero que tuvo un momento histórico muy importante, y el grupo de los 77 y China. Entonces yo en aquel entonces me preguntaba, bueno, ¿y China qué está haciendo aquí? Porque si somos los países en desarrollo, ¿por qué China está aquí? Si es la segunda economía del mundo. En aquel entonces mis colegas me explicaban y debatíamos que sí, China tiene un nivel económico muy alto, pero no tiene el índice de desarrollo humano aceptable como un país desarrollado, o sea que está en proceso y le hace falta llevar mucho de salud, de educación a todos sus 1.400 millones de habitantes. En fin, nos encontramos con una negociación básicamente en la Asamblea General. ¿Qué es lo que nosotros vemos en estos días? La negociación inicia con los discursos, el debate general, con los jefes de Estado. Los jefes de Estado que usted presentó obviamente muestran interés por los temas internacionales y dejan sentada una posición que van a seguir en los próximos meses o en los próximos años. Sin embargo, algunos países pequeños, en su mayoría, tratan de hacer de ocupar el Foro de Naciones Unidas como una plataforma de consumo interno. Tratan ellos de reflejar sus avances, sus logros políticos y lo ocupan para insumo interno, para tratar de llegar a sus poblaciones o a sus partidos y no se enfocan tanto en temas internacionales. Claro que hay sus grandes excepciones, como el caso de Costa Rica, el tema es muy interesante porque Naciones Unidas básicamente se centra en la persona. Sin las personas no tiene razón de ser Naciones Unidas. Que existen un montón de intereses de los estados, obviamente, sobre todo de las grandes potencias. Pero sí, básicamente en las personas y en los derechos humanos y sobre todo el derecho a la vida. Ahora, don Mario, usted estuvo en un momento muy particular del mundo y de Naciones Unidas después de los atentados en Nueva York y de un periodo de cambio significativo que marcó un poco la transición tras el fin de la Guerra Fría en 1989, un nuevo periodo de transición en Naciones Unidas y casi 20 años después de su periodo en Naciones Unidas, ¿cómo percibe un poco la relación de Naciones Unidas, el rol de los países pequeños como los centroamericanos? Sí, yo siento que la diplomacia multilateral avanza a un ritmo lento, no como el que todos quisiéramos, pero sí evidentemente han habido cambios notables. Recuerdo en el año 2000 estábamos negociando en la cumbre del milenio y aparecieron los objetivos de desarrollo del milenio, que fueron muy importantes y se fue avanzando hacia ellos, y eso dio lugar a que hace unos años se retomara y se fortaleciera un poco más la dinámica, incluyendo otros temas, y son hoy en día los objetivos de desarrollo sostenible. Sí, Naciones Unidas ha avanzado. Yo siento que los países pequeños hemos puesto un poco nuestro grano de arena en esas negociaciones, en esa contribución. Sí, obviamente las grandes decisiones las toman los países poderosos, las grandes potencias, y Naciones Unidas es muy criticada, sobre todo a nivel de Consejo de Seguridad, porque existe el principio que todos somos iguales, que todos los estados somos iguales, pero resulta, parafraseando a Orwell en Rebelión en la Granja, sí todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros. Entonces los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad tienen esa pequeña gran diferencia. Pero a pesar de eso, siento que los países pequeños sí hemos aportado mucho, han habido aportes importantes y hemos apoyado convenios importantes como el de los trabajadores migrantes, por ejemplo, que recibió el apoyo de todos
los países en desarrollo, sobre todo América Latina, o el tema de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, también aportamos mucho nosotros en eso. Y en fin, siento yo que Naciones Unidas ha venido avanzando a paso lento quizás, pero ahora, sí se ha ampliado el abanico de temas. Claro, desde la perspectiva de países pequeños como los centroamericanos, en donde la gente en las calles tiene una percepción negativa del ejercicio de la diplomacia, a partir de su experiencia tanto en el Ministerio de Relaciones Exteriores como en la misión diplomática en Nueva York, se justifica ese esfuerzo que hacen los países centroamericanos o muchos países pequeños para tener equipos de calidad en la misión en Nueva York, porque es un espacio para interactuar con múltiples aliados, pero también con múltiples adversarios. Sí, es algo indispensable contar con un equipo profesional, un equipo que comenzando domine el inglés como un inglés académico, porque se negocian documentos. Y uno puede tener cierto nivel de inglés, pero ahí implica un inglés para estar capacitado a estudiar en cualquier universidad norteamericana. Y además de eso tenemos el francés, facilita mucho más en las negociaciones. Tener una misión altamente capacitada marca la diferencia definitivamente. Podemos incidir en negociaciones, podemos participar en distintos grupos, sobre todo en los grupos de negociación de composición abierta. Podemos incidir en la Asamblea General, pero también en el Consejo Económico y Social, en temas que nos interesan. Y sobre todo el Consejo Económico y Social que se vincula con comisiones permanentes, con comisiones regionales, con agencias especializadas, de las que nosotros también nos beneficiamos en nuestros países, el PNUD, la UNICEF, FAO, PMA, etcétera. Y nosotros siento que sí podemos, teniendo una misión altamente capacitada y sobre todo con una estrategia definida desde la capital, se puede marcar la diferencia. Lamentablemente algunas delegaciones siento yo que existe una cierta desconexión entre la capital y Nueva York, o entre Ginebra y la capital. Y entonces muchas veces las misiones pequeñas, sobre todo como las centroamericanas, que tenemos un delegado para cada comisión, en el caso de la Asamblea General, se nos hace un poco más complicado resolver y tener la respuesta necesaria cuando América Latina nos lleva pasos adelante y tal vez tiene 2 o 3 delegados que atienden la misma comisión. Y sí, siento yo que hace falta tomar con más seriedad y con una planificación estratégica y de visión sobre qué es lo que queremos y en qué queremos incidir en las Naciones Unidas. Claro. Hay 2 comentarios en el chat, pero antes les invito a quienes nos observan a formular sus comentarios, sus consultas a través del chat, y no olviden darle me gusta al canal Voces por Media Calle. Usted hizo referencia, estábamos hablando mucho de Nueva York, pero introdujo el componente de Ginebra. ¿Por qué pasarnos de un lado a otro para quienes no tienen mucho conocimiento sobre la ONU antes de formular los comentarios que ya están apareciendo en el chat? Sí, en el caso de Ginebra, la misión de nuestros países en Ginebra es sumamente importante, porque Naciones Unidas tiene oficinas allá, no solo el tema de derechos humanos, sino también un año en Nueva York, un año en Ginebra, ven los temas del Consejo Económico y Social, pero también se atienden muchas organizaciones internacionales con sede en Ginebra, la OIT, la Organización Mundial de Comercio, la Meteorológica Mundial, la Internacional de Telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Y eso implica mucha coordinación, no solo con Cancillería, sino con distintos ministerios y algunos sectores privados o sectores de la sociedad civil. Implica una relación de mucha coordinación para establecer las posiciones. Y entonces aquí hablamos de un trabajo de elaboración o de posiciones nacionales que implica
una coordinación de Cancillería con todos los sectores. Esa coordinación debe ser comunicada a nuestra misión, en este caso en Ginebra, y a su vez nuestra misión de cada uno de nuestros países tiene que concertar a nivel centroamericano y a nivel latinoamericano posiciones. Generalmente tenemos misiones muy pequeñas, entonces no da la capacidad para asistir a todas las reuniones de todos los organismos internacionales que están en Ginebra. Sin embargo, se trata de ir a los principales y se divide la misión por temas. Digamos, hay gente que tiene especialidad en comercio internacional. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio o Ministerio de Economía envía funcionarios con experiencia en negociación comercial internacional para ser nuestro funcionario en Ginebra. Entonces sí marca la diferencia, porque un funcionario de Cancillería, aunque pueda tener conocimiento en comercio internacional, no es lo mismo que un negociador que ya tiene un bagaje de tratados de libre comercio, tratados de inversión, etcétera, y que va a ocupar una silla en las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio. Y de esta manera siento yo que nuestros países están apoyando esa crisis del multilateralismo que algunos gobernantes han querido poner en tela de duda y han querido hacer prevalecer ese movimiento nacionalista, pero siento yo que el multilateralismo ha sido muy útil, nos ha servido sobre todo a naciones pequeñas como nosotros, y que hemos utilizado. No tenemos una fuerza militar ni un gran poder económico, pero sí esos mecanismos, tanto en la OMC o en la Corte Internacional de Justicia, nos han servido para hacer valer nuestros derechos y ocupar esos foros internacionales y esos mecanismos de arbitraje y mecanismos jurisdiccionales internacionales para resguardar nuestra soberanía y nuestros derechos. Ahora, dice sobre esa parte de soberanía, dice Ricardo de León, que ya estuvo en este programa anteriormente, que qué tan cierto en la práctica es que en la Asamblea General un país, un voto, porque ese es el principio, pero en la práctica, ya usted nos aclaró que hay diferencias cuando entramos al Consejo de Seguridad, pero en el caso de la Asamblea realmente se respeta la idea de un Estado, un voto. Sí, en la práctica y en teoría también existe. Pero eso no implica que tras bastidores se muevan presiones para los gobiernos, ya sea presiones de las propias agencias de Naciones Unidas, que tal vez están condicionando una cooperación si nuestros países votan de tal o cual forma en tal foro, conferencia o periodo extraordinario de sesiones. Y entonces nuestra soberanía, digamos que se ve ciertamente limitada por ese tipo de presiones, no solo de las organizaciones, sino de Estado. Y recuerdo una experiencia que tuvimos, que el Grupo Latinoamericano y el Caribe estuvimos negociando un documento en una comisión preparatoria para un periodo extraordinario de sesiones. Era una negociación compleja porque nos llevamos como 2 años y medio un documento. Concertar las posiciones latinoamericanas fue muy difícil, reunirnos con los árabes fue difícil, reunirnos con los africanos también, reunirnos con los asiáticos y luego todos los grupos juntos fue muy difícil. Recuerdo que ya inició el periodo extraordinario de sesiones y de pronto me manda a llamar nuestro representante permanente en Nueva York y me dice, tenés que romper el consenso. Pero ¿cómo es eso? Les llevamos 2 años y medio con este proceso y Nicaragua apoyaba a América Latina. Tenés que romper el consenso, orden del canciller. Entonces yo me veo en ese momento que hay una presión seria de alguien. Y busco cómo hacer y yo estaba pensando cómo hacemos, porque romper el consenso va a significar un costo político tremendo para nuestro país, porque obviamente después de ese tema seguíamos negociando otros temas y íbamos a quedar mal vistos. Claro. Y hablando con mi colega hondureño, recuerdo que a él también le estaban torciendo el brazo. Y me acerco a mi colega costarricense, que por cierto fue compañera mía cuando inicié a estudiar Derecho en la UACA en San José. Y me decía, si a mí también me están presionando.
y a todos nos dimos cuenta, todos los centroamericanos, que a los más chiquitos nos estaban presionando. Era Estados Unidos el que estaba presionando. Y recuerdo que ya se acercaba unos días para el final, el tema clave era el tema del aborto. Y era el gobierno de Bush que era contra el aborto. Entonces, me acuerdo que se me acercó un ascensor. Estábamos en la embajada de Alemania porque nos cerraron ya las puertas de Naciones Unidas. Nos fuimos a la embajada de Alemania, el que presidía la comisión, el que precedía el periodo extraordinario era un funcionario alemán. Él prestó su invitación, era entre 11:30 y 1 de la mañana. Se me acerca el funcionario de Estados Unidos y me dice, ¿vas a seguir apoyando? Y yo le digo, sí, efectivamente, estamos apoyando. Pero él me está preguntando como, ¿qué pasó? Porque él no está rompiendo el consenso. Si esa es la orden que dimos a tu país. Y entonces le digo yo, sí, estamos apoyando, pero sinceramente, le digo, esta negociación está tan complicada que no vamos a lograr eliminar ese tema. Entonces estamos pensando seriamente en hacer una declaración interpretativa, porque ya lo hemos hecho en años anteriores. Lo hicimos en las conferencias internacionales en Copenhague, en Beijing, en el Cairo, lo hemos hecho y vamos a volverlo a hacer, en el sentido de que el tema que era servicio de salud sexual y reproductiva, Nicaragua lo interpreta como que no incluye aborto. Esa era lo que yo estaba pensando y que luego lo propuse al embajador y resultó. Y le pregunto al estadounidense, ¿y usted qué piensa hacer? ¿Va a hacer una declaración? Porque esto no, Unión Europea tiene una posición muy distinta. Y me dice, aquí entre nosotros hemos hecho declaraciones, pero a favor del aborto en tiempo del gobierno de Clinton. Entonces yo me quedo, bueno, esto hay que dejar que los elefantes se sigan matando y los chiquitos nos quitamos de en medio porque nos van a pasar destripando. Al final, la negociación quedó no como quería el G77 y China, sino como quería el USCAN, que era Japón, Estados Unidos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y la Unión Europea. Entonces fue una redacción bastante vaga que le conviniera a ambas partes. Y recuerdo que mis colegas latinoamericanos estaban enojadísimos, estaban con una gran frustración. Y recuerdo que le comenté al embajador, que había sido canciller, el doctor Alfonso Ortega Urbina, y me dice, recuerdo que me dijo, el poder está donde está, no donde lo queremos poner. Y dio la vuelta. Yo me quedé pensando, pues ciertamente así es. Nosotros negociamos 2 años y medio, amenazamos que íbamos a romper el consenso sin romperlo para tratar de balancear la negociación. Al final, todos los esfuerzos que hicimos, todos los países no sirvieron. Se impuso el poder real de las potencias que obviamente nos doblaban el brazo a todos los países pequeños. Muy relacionado con eso hay 2 comentarios de Vivian Solís en el sentido de la necesidad de profesionalizar el servicio exterior. Se refiere al caso de Costa Rica, pero yo creo que es igual para Centroamérica. El otro comentario de ella es sobre el problema presupuestario que tienen los ministerios de Relaciones Exteriores. En el caso de Costa Rica es crítico. No sé en el caso, por ejemplo, de Nicaragua y otro país centroamericano. Y de una vez planteo, porque de alguna manera tiene relación, un comentario de Alejandro Segura en el sentido de que se considera que la calidad de la formación de los y las diplomáticas costarricenses no es la mejor. Y que la diplomacia de los países centroamericanos en general ha venido a menos en los últimos años. Hubo un periodo que yo llamo en el caso de Costa Rica un periodo de oro de la política exterior, que fue allá por la década de 1970 con Gonzalo Facio y otros grandes diplomáticos en el caso de Costa Rica. Y en Centroamérica también ha habido periodos de grandes diplomáticos y de una gran presencia en Naciones Unidas. Pero ¿hasta dónde ha venido a menos la formación de los diplomáticos en términos de capacidad, de calidad y de capacitación, aunque hay más cursos tendientes a formar a ese cuerpo diplomático, y ahí hay un problema de presupuesto
por lo menos repito en el caso de Costa Rica, y vienen más recortes para la Cancillería costarricense y eso significa reducir el personal diplomático asignado a las distintas misiones alrededor del mundo. Sí, es obviamente un problema serio, muy serio que enfrentamos todos los países pequeños, sobre todo los centroamericanos. Yo siento que sí, los países han hecho un gran esfuerzo por profesionalizar el servicio exterior. Yo soy testigo de eso en Costa Rica. Yo sentí que fue una maestría de muy alto nivel. Y siento que los países centroamericanos han hecho el esfuerzo por tener una academia diplomática o similar, o instituto, como le llaman en otros países. El Salvador recientemente creo que fue el último que hizo ese esfuerzo. En el caso de Nicaragua me da mucho pesar porque la academia nunca ha pasado de nombre, nunca ha tenido presupuesto, no tiene docente permanente, entonces si no tiene presupuesto, ¿a quién va a formar? Y sí, es un problema muy serio que los políticos no visualizan cuál es la importancia de tener una política exterior profesional y es cada vez más especializada. Yo siento que nuestros jóvenes tienen que plantearse metas, plantearse retos. Sí, nosotros tenemos una capacitación en nuestro país, pero la teoría es una cosa y la práctica es otra. Entonces, la práctica diplomática nos obliga a estudiar todos los días, a investigar todos los días, porque el diplomático es un generalista que sabe un poquito de todo, pero no es un especialista. Si nosotros podemos lograr especializaciones con becas de maestrías y doctorados, perfecto. Pero si no tenemos esa oportunidad, tenemos que hacerlo por nuestra cuenta. Yo recuerdo y pongo a los jóvenes, a mis alumnos en Nicaragua, les pongo el ejemplo de Rubén Darío. Rubén Darío era un muchacho que por su cuenta se leyó la Biblioteca Nacional en Managua y por su cuenta aprendió el francés y comenzó a estudiar y en base a la lengua francesa impulsó la modernización del español, no solo de la poesía, sino también de la prosa. Y fue un gran autodidacta, siento que nosotros podemos serlo. Y mi experiencia en Naciones Unidas, me acuerdo que mis colegas europeos tenían 6, 8 delegados yo atendía la tercera comisión que ve asuntos sociales, humanitarios, derechos humanos, culturales. Y me acuerdo que habían sesiones, 3, 4 sesiones en una mañana o una tarde donde yo no podía estar en las 4 y mis colegas de las delegaciones grandes obviamente podían ir a todas. Entonces nosotros los latinoamericanos teníamos algo muy bonito, una práctica muy bonita y de mucha hermandad, que todos los miércoles celebrábamos, hacíamos un almuerzo, una de las distintas representaciones. Digamos, este miércoles le toca a la misión de México ser el anfitrión, Brasil va a ser la siguiente semana, Centroamérica va a ser la otra, etcétera. ¿Cuál es el propósito de reunirnos a almorzar? Nosotros compartíamos con todo el resto de colegas y nos dábamos cuenta de qué estaba pasando en las otras reuniones a las que no podíamos asistir. Entonces, venía el colega de Chile y decía, sí, en el tema tal, la reunión se dio de tal manera, hubo un impasse, se suspendió o se va a ver mañana, hubo propuestas de tales y tales países, entonces uno iba tomando nota de todo. Y esa era una oportunidad que teníamos de aprender de los que ya llevaban más tiempo que nosotros y de ponernos al día y de cooperar. Entonces yo le decía a mi colega de Costa Rica, por ejemplo, ¿a qué reunión vas ahora? A tal cosa, nos vemos en el Café Vienés y conversamos en la tarde. Entonces el Café Vienés es un lugar estratégico que queda en el sótano, digámoslo así, abajo del salón principal de la Asamblea General, donde nos tomábamos un tiempo para conversar, nos tomábamos un café y aprovechamos para ponernos al día de muchas cosas. Y de pronto en la mesa tal vez había quedado yo de verme con mi colega de Costa Rica y de pronto se iban acercando otros y otros, y cuando era una mesa de 10, de 12, era una tertulia. Y de esas tertulias había tanto intercambio y tanto aprendizaje que era muy rico. Recuerdo que el director del Instituto Manuel María Peralta, José Joaquín Chaverri, nos decía, cuando se tiene poco presupuesto hay que ser creativo.
si no tiene para invitar a un almuerzo a un embajador, invítelo a un café. Y recuerdo que en ese café, detrás del edificio de la Asamblea General, había un café que no recuerdo, había un salón de delegados y era un segundo piso, un cafecito muy, muy pequeño, muy práctico. ¿Con cuántos embajadores no conversé ahí? ¿Y con cuántos intercambios no tuve ahí? O aprovechar el momento del almuerzo para sentarme con mis colegas africanos, con mis colegas asiáticos, y ponerme al día y hablar de propuestas. En fin, hay que ser muy creativo, pero sí, obviamente, una limitación muy grande que quizás los políticos no lo entienden, pero que eso no nos debe detener. Sobre todo yo les digo a los jóvenes, no se detengan, sigan aprendiendo, porque esto es de aprender hasta que nos muramos. Sí, conozco la experiencia de formación en El Salvador. En un par de ocasiones, ya hace un buen rato, sí di un curso de un mes en el Instituto Diplomático, en un área muy particular que es Derecho del Mar, para la formación de diplomáticos y diplomáticas salvadoreñas. Pero esto me lleva también a otro tema que me gustaría ver cómo se ha reflejado en esa experiencia que nos cuenta en Naciones Unidas. Y Vivian Solís menciona un poco el rol de la mujer, no solo en temas como el aborto, sino en general el rol de la mujer en ese proceso de negociación en Naciones Unidas, porque ha sido tradicionalmente un ambiente dominado por hombres, sobre todo en el caso de los Estados Unidos, ¿verdad? Con esa visión conservadora en algunos temas. Pero esos espacios en Naciones Unidas permiten la participación real, efectiva de las mujeres, o gobiernos como los centroamericanos siguen enviando más a hombres y dejando a mujeres en un plano secundario, pero es otro aspecto importante, ¿verdad? Sin duda. Sí, el aspecto cultural, el tradicionalismo machista ha sido una gran limitante, pero yo siento que las mujeres se van abriendo paso y demostrando su capacidad, demostrando lo que pueden, y nos dejan impresionados. Yo sinceramente reconozco que en la época que estuve en Nueva York, entre mis colegas que destacaban más, eran las mujeres las que destacaban más. Eran las más combatientes, eran las más activas, digámoslo así. Ellas se ganaban los espacios. Y recuerdo que habían colegas de países árabes que poco a poco se fueron metiendo, y había una colega de Sudán que era una señora alta que usaba lo que usan para taparse, no recuerdo el nombre, para taparse el cabello. Y entre ese machismo árabe tan difícil, ella se hacía notar, se hacía destacar y se ganaba el respeto de todos ellos. Y obviamente se ganaba el respeto del resto de países, de unos más conservadores que otros, pero yo recuerdo que la mayoría de quienes tomaban la iniciativa a nivel de América Latina y el Caribe no éramos los hombres, eran las mujeres. Y estoy hablando de hace 20 años. Yo supongo que esto ha avanzado mucho más. Y en cargos también en Naciones Unidas, en cargos clave, cargos importantes, siento que la mujer va tomando posiciones, va ganando posiciones, se la ha ganado esas posiciones. Y yo veo a la secretaria, hay un secretario general y hay secretarias adjuntas, y son dos mujeres que he visto recientemente dando declaración con una gran capacidad profesional, y hay que rendirle el sombrero. Y entonces yo siento que sí, que hay alguna resistencia quizás de algunos países más, otros menos, con ese machismo, pensar que la mujer no tiene capacidad. Yo siento que no, la mujer lo tiene. En Cancillería en Nicaragua, muchos cargos de dirección eran ocupados por mujeres. Y yo sentía que en reuniones de alto nivel siempre ese machismo se quería imponer. Pero la mujer, sin ponerse al nivel del hombre, a pelear y a levantar la voz, con su capacidad iba demostrando que sí podía estar en el lugar de ese hombre y podía ser mejor que ese hombre o que esos hombres que estábamos ahí. Y entonces yo me he ganado esa
ese profesionalismo, esa capacidad, esa iniciativa, esa disposición que tienen las mujeres al trabajo, esa forma de organización, de planificación, no la tenemos los hombres. ¿Quiénes administran mejor el dinero de la casa? Las esposas, las madres. No somos los hombres somos botaratas. ¿Quiénes van al mercado y negocian? Son las mujeres las que negocian. Nosotros pagamos lo primero que vemos y ya. Entonces esa capacidad, las muchachas que están estudiando, tómenla en serio y se van a destacar. Vean a Michelle Bachelet en el Consejo de Derechos Humanos. Y antes del Instituto en la ONU Mujeres que estuvo. Y entonces esos espacios hay que irlos ganando. Y yo siento que sí, Naciones Unidas está abierto a la inclusión de mujeres cada vez más, mucho más que antes. Sí. Don Mario, nos quedan pocos minutos. Siempre el programa se va muy rápido. Pero viéndolo más bien de aquí a futuro. O sea, estamos en el 75 aniversario de la ONU. El mundo que creó a Naciones Unidas es muy diferente al mundo de hoy, como se refleja en los discursos de los mandatarios de esas tres superpotencias. Tienen visiones muy diferentes de lo que debe ser el orden internacional a partir de este momento. ¿Cómo percibe de aquí en adelante el papel de Naciones Unidas en la construcción de un nuevo orden internacional, teniendo en cuenta todo ese aprendizaje de 75 años? O una vez más, como usted nos contaba, las superpotencias van a terminar definiendo el rumbo. Yo siento que el rol de Naciones Unidas es cada vez más determinante en el curso del mundo. Veamos el tema del cambio climático. Y sí hay muchas frustraciones porque el tema del cambio climático lo venimos arrastrando desde 1992. Lo que siento que ha faltado compromiso de quienes realmente contaminan. Y de parte de los países en desarrollo, siento que el movimiento se ha fortalecido, se ha impulsado ese derecho al desarrollo, se ha logrado avanzar en asistencia humanitaria, asistencia al desarrollo, pero todavía no logramos ese 0.7% del PIB de los países desarrollados que hace 20 años dijeron que lo iban a lograr. Y son pocos, quizás los países nórdicos, Dinamarca encabezando el que ha aportado ese 0.7 del PIB, que no es nada, no es ni el 1%. Pero sí siento que los temas de Naciones Unidas se han diversificado mucho. Hay avances grandes en la reducción de la mortalidad infantil, las vacunas a los niños, el avance en los derechos de la mujer, el tema del respeto a los derechos humanos. Obviamente nunca vamos a tener un mundo perfecto, ni una organización perfecta, sobre todo una organización que es continuidad de la Sociedad de las Naciones, que tuvo sus fallas serias, por eso fracasó. Esta las ha tenido, pero con ciertas herramientas que no tuvo la Sociedad de las Naciones, como la posibilidad de que el Consejo de Seguridad establezca sanciones primero económicas y después militares como última instancia. Sí, yo siento que ha habido resistencia al cambio porque hace 25 años que yo estudiaba la maestría en San José, hubo un acto muy bonito, el 50 aniversario de Naciones Unidas, ahí en Cancillería de Costa Rica, y los discursos fueron tremendos, pero los que estudiábamos ahí preguntamos, bueno, pero ¿hacia dónde va el Consejo de Seguridad? Porque el Consejo de Seguridad se ha cerrado las puertas a India, a Brasil, a Japón, a Alemania, que han venido pujando. Llegamos 25 años después y seguimos en la misma. Yo siento que quien tiene el privilegio, quien tiene el control, el poder, no lo quiere soltar y no va a dejar tan fácilmente que otro entre. Quizás siento que esa presión de potencia emergente va a lograr que vayan entrando cambios. Y en el caso de China, yo siento que la geopolítica de China va a lograr impulsar algunos de estos cambios, porque a diferencia de las potencias europeas que se impusieron a bala de cañón o con su fuerza militar, China lo ha hecho muy sutilmente, ha invertido mucho en los países en donde puede sacar provecho o rédito a la hora de negociar. Los africanos dicen, los chinos han invertido en África lo que los europeos no hicieron en 500 años, y obviamente los
eso tiene réditos políticos, y ya no digamos los países de América Latina que somos financiados más por los bancos chinos que por el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Entonces sí, los cambios van a ser lentos, posiblemente haya alguna modificación en el Consejo de Seguridad. Lo dudo que estos 5 vayan a soltar los privilegios del derecho a veto que tienen, pero quizás pueda haber la entrada de otros más que vayan logrando que en algún momento eso se vuelva un poco más balanceado, digámoslo así, en el futuro. Claro. Don Mario, agradecerle por aceptar la invitación, por su comentario, y por ejemplo Vivian Solís en el chat le agradece también por toda esta ilustración que muchas veces uno no lo ve en el aula universitaria, en la academia diplomática, más en términos de una formación muy teórica, pero falta esa experiencia de lo que sucede en el quehacer diario. Yo he estado en una asamblea general de la autoridad de los fondos marinos en Jamaica, y esa construcción de consenso siempre resulta compleja, aun cuando el tema sea especializado. Se nos acabó el tiempo para esta parte de la entrevista, me queda una última sección, pero le reitero el agradecimiento por estar esta noche en GPS con Carlos Murillo. Claro que sí, gracias a usted y a todos los muchachos que están deseando ser mejores diplomáticos. Yo creo que sí, eso es importante, que haya una nueva generación acorde a la dinámica del siglo XXI, ¿verdad? Que es lo importante. Muy bien. Gracias, don Mario. Bien, en la última sección quiero referirme a 5 temas que son tendencia en este momento, pero yo creo que van a seguir siéndolo. Primero, la visita de la misión de Naciones de la Unión Europea a Venezuela para revisar el asunto de las elecciones próximas. La creciente amenaza de Trump de no reconocer el resultado de las elecciones, que fue en parte el tema de mi comentario inicial. Creo que es preocupante por la relevancia que tiene Estados Unidos para el mundo. Las manifestaciones en Tailandia en pro de la democracia, a pesar de todo el tradicionalismo de la sociedad tailandesa, en las últimas semanas ha habido importantes manifestaciones de gente joven en pro de la democracia y en contra de la permanencia de un rey en el sistema político de Tailandia. Sin duda, los ataques de Azerbaiyán a Armenia es una región que siempre ha sido muy frágil en términos de seguridad, y pareciera que una vez más hay enfrentamientos que podrían conducir a un conflicto armado generalizado. Más adelante en GPS Mundial con Carlos Murillo me referiré con detalle a este tema. Y el quinto asunto son las elecciones en Bolivia y en Ecuador, sobre todo por las decisiones del sistema judicial, que en el caso de Ecuador ya sentenció en última instancia en la Corte Suprema que el expresidente Correa no puede ser candidato al poner en firme la sentencia. Sin duda hay muchos temas. Los comentarios hacen abrir nuevas líneas de investigación. Cuando yo inicié este programa siempre tenía la preocupación de si iba a haber suficientes temas, y con los comentarios de ustedes abren nuevas áreas por donde incursionar. El tema de política exterior en algún momento habrá que abordarlo. El tema de los mecanismos de la diplomacia en el siglo XXI, ya desde una perspectiva general, no solo de Naciones Unidas, también tendrá que ser abordado en su oportunidad. Así que agradecerles por su participación, por los comentarios. No olviden dar me gusta al canal Voces por Media Calle. Gracias, y nos vemos de hoy en 8
con un programa sobre el Medio Oriente, una entrevista con alguien que conoce bien la situación del Medio Oriente, particularmente la de Israel. Gracias.